todo mi proceso de migración, en fin, con todas las etapas de adaptación, de éxodo, en fin. Cuando vuelvo a Argentina, hace unos años, me hago la pregunta, o sea, ¿qué hago teatralmente? ¿Qué monto? ¿Qué dirijo? ¿Cómo abordo el teatro hoy en Argentina? Un poco ignorante de todo, o sea, como una nueva migrante, ¿no? Como que de revivir de nuevo una migración. Y caigo sobre la obra de Gabriel Fernández Chapo, que es el autor de Migrantes, autor contemporáneo argentino, que tuvo la ocasión él de tener una beca Iberescena y en el 2012 fue a España, viajó a España, en Barcelona, y a partir de verdaderas entrevistas que les hizo a residentes, a migrantes, verdaderos migrantes en España, latinoamericanos, más de 100 entrevistas, bueno, seleccionó algunos testimonios y escribió esta obra, que termina siendo una obra de 6 personajes de países diferentes. Sobre la temática de la migración y todas sus dificultades y sus logros y sus aventuras. Bueno, yo caigo sobre esa obra y digo, tengo que hablar de esto, o sea, me llegó a las tripas, dije, tengo que hablar de esto casi de forma, siempre digo, reivindicatoria, porque era tengo que contar al volver a mi país que me vio parir, lo que viví, lo que sufrí como artista. Porque además son inmigrantes que no son los que uno está acostumbrado siempre a hablar, que siempre son los mismos, italianos, españoles, franceses, portugueses, etcétera. Siempre, o sea, es otra inmigración, la inmigración que nos rodea, la inmigración de estos hermanos latinoamericanos, que también acá en Argentina a veces un sector de la sociedad también los rechaza. ¿Habla de eso también la obra? Sí, bueno, no de forma directa, pero forzosamente la migración implica todas estas cuestiones de rechazo, de xenofobia, de exclusión. La aportación de cara, de rostro. Sí, por supuesto. Y cómo uno como migrante debe afrontar todo eso y justamente empezar a reconocerse, a mirarse hacia adentro y al revés, a afirmarse quién es uno, por qué hizo ese viaje. Y obviamente lo confronta cada viaje, como finalmente son viajes iniciáticos, ¿no? Estos confronta a cada persona a saber un poco más quién es para justamente encontrarse, posicionarse y identificarse, ¿no? Y bueno, y ahí efectivamente es un tema de identidad y de diversidad y de aceptación del otro, ¿no? ¿Y cómo es este vínculo de los personajes, siendo cada uno de un país diferente? ¿Cómo es la relación del juego de la obra? Sí, bueno, ahora que mencionaban esta cuestión de la diversidad y de los encuentros entre las y los personajes, me acordaba una crítica que leía en la mañana que nos hicieron una persona que fue a ver la obra y que planteaba la discusión de migrantes en torno de una crítica política en la cuestión de la xenofobia, de la discriminación, en el marco del capitalismo. Y a mí me parece muy interesante que la forma en la que se encuentran estos personajes busca reflejar un poco una universalidad de la migración, ¿no? Efectivamente hay algunos personajes que viajan por necesidad, es decir, intentan seguir sus sueños, buscar una mejor vida, mejorar las condiciones de sus familias, ¿no? Como la personaje boliviana, que ella, bueno, deja a su hija en Bolivia, viaja a España y hace trabajo doméstico para intentar mejorar la vida de su familia, o el ecuatoriano que viaja con su hijo e intenta también mejorar la vida, cambiar. Es una cuestión económica, de necesidad, de exclusión. Pero al mismo tiempo hay otra parte de la migración que también tomamos en la obra que tiene que ver con aquellos personajes que viajan por otras razones, ¿no? El que viaja porque quiere conocer el mundo, el que viaja porque tiene una oportunidad, la argentina, ¿no? Que desea empezar salir. de nuevo, desea la Argentina, sí, desea irse. No, perdón. Ay, me remetí, ¿no? Perdón. Está bien. Soy una desubicada. Quería aportar que sí, que como él marca ahí, bueno, a él se le presenta una situación muy particular que es como el sueño de cualquiera, ¿no? Un tipo que le ofrece un montón de dinero y él se enfrenta con el dilema de si se queda o se va o qué hace con tanta plata, por ejemplo. Los personajes, ¿por dónde deambulan?
O sea, ¿en dónde están? ¿En dónde Más están situados? allá. En el más allá. No Man's Land. Sí, Y no hay escenografía, no es realista la obra para nada, o sea que todas estas preguntas que haces no tienen respuesta. Ajá. Es decir, es un espacio... Va sucediendo. Sí, es el espacio vacío, es un cuadrilátero que además está concretamente delimitado en el suelo, bueno, no hay que hacer mucho spoiler, pero en fin. Sí, está bien. Y ellos, estos personajes entran a esa arena y deambulan, y es un poco el espacio de transición, ¿no? del migrante que está siempre en transición, porque la idea es el que se está permanentemente buscando, el que está permanentemente buscándose a sí mismo y intentando encontrar en el reflejo de los otros, porque son todos migrantes, quién es, a dónde va, a dónde viene. Es decir, que es un espacio realmente vacío donde se recrean, ellos recrean con el cuerpo, porque es teatro físico, en fin, con imágenes y todo, y música, muy visual, de forma visual, recrean todos los diferentes universos, ¿no? Sí. Nos vamos a México, nos vamos a Ecuador, nos fuimos a Europa, nos fuimos al aeropuerto. O sea, que la cultura también de cada país Atraviesa completamente aparece. a cada... A ver, cada micrófono, escena. señor, el micrófono. En cada escena atraviesa cada momento y cada idiosincrasia de cada país. Tenemos una música en escena que maneja más de 15 instrumentos, que va musicalizando ¿Una sola cada persona? momento, una Una sola sola persona que trabaja percusión, La cuerda, cordobesa. aire, muchas cosas. Y vamos transitando en este cuadrilátero que le llamamos el espacio sagrado, donde transcurre la escena y donde contamos estos momentos y estas situaciones que le suceden a los migrantes en diferentes etapas de su vida y con sus diferentes realidades cada personaje, porque cada migrante está con una realidad distinta que lo lleva a estar en ese país. Sí, que al mismo tiempo, o sea, en esta pregunta de, bueno, pasa en algún lugar en particular y, bueno, no pasa en ningún lugar en particular, pero al mismo tiempo Claro. muestra todo lo que, o sea, aspiramos a una universalidad en ese sentido, porque literalmente a través de algunos de repente construimos un aeropuerto, construimos un avión, construimos una plaza, construimos un apartamento donde están de fiesta, hay un montón de cosas que se van transcurriendo porque la idea es mandar este mensaje de todo esto te puede pasar y aunque la obra relata una historia de migrantes latinoamericanos en Europa, esto puede pasar en Estados Unidos, pasa en el sur, pasa en el norte global, Sí, finalmente etcétera. poco importa qué nacionalidades tienen, poco importa a dónde van y cuáles son los pretextos que hicieron que migren, en verdad. Nuestra ambición es generar un lenguaje universal para que hablemos de la migración y de la búsqueda del ser humano, de sí mismo y de la curiosidad hacia el exterior, poco importa el pretexto que lo lleva a eso. El lenguaje es muy interesante, muy pintoresco, porque es un teatro más popular, es un lenguaje ¿A bastante... qué te referís con el teatro más popular? Un teatro popular se trabajan más que nada los arquetipos de cada país y encima las métricas también que están llevadas al máximo de trabajar la tonalidad, la métrica del acento de cada país. O sea, son personajes arquetipos, personajes que están completamente sacados también, cada característica de personaje. Trabajamos mucho en la comedia del arte, tuvimos entrenamiento a full con la comedia del arte. Acá nosotros tenemos, ella viene de la escuela de Darian Mushkin, donde ella vino a querer instalar este tipo de teatro que acá no es muy común, no se ve, y desde ahí partió su necesidad de trabajar en este lenguaje, esta obra. Y que para nosotros, nosotres, también fue un gran desafío encontrarnos con unificar este lenguaje para poder llevar a cabo este espectáculo, que es un teatro más físico, un teatro popular, donde obviamente las diferentes simbologías o signos que se ocupan son rápidamente de identificación rápida con el espectador. Sí, la idea es que sea muy accesible, popular en ese sentido, ¿no? Muy accesible, que enseguida las personas puedan identificarse y que a través de emociones, sensorialidades, imágenes visuales, el público pueda conectar. No es una conexión intelectual, es casi el camino contrario. La imagen y la emocionalidad de esa imagen lleva quizás a un pensamiento. Bien. Arián decía teatro de calidad, pero para todos. Bien. ¿No?
¿Y qué pasó con la actriz boliviana? ¿Todavía no llegó? No, De estaba trabajo. distraída. Estaba revisando. ¿Dónde estará? Se quedó. Quiero conocerle. Aparte que lo que pasa es que se debe haber agrandado porque es premiada, entonces... ¿En dónde la premiaron? Sacó premio, lamento. Le ganó a la Argentina. Sacó premio en el Festival Iberoamericano de Mar del Plata a la mejor actriz. Así Bueno, que- está bien, se lo merece, Sí, bueno. sí, Se lo merece, se lo Está bien, merece. muy bien. Ahora, paralelamente, en el caso tuyo, Vladimir, César... Pero con esta obra, perdón. Sí, me imagino que con esta obra. Si no, no hablaríamos de ese premio. Claro, si no, no ganaba nada. Decía, paralelamente, en tu caso, Vladimir, César, la actriz boliviana recientemente premiada en el festival, el actor ecuatoriano. Ustedes también viven en Argentina. Todos. Sí. O sea, son también migrantes concretos. Sí. Bueno, creo que esa es una... Complicaba venir una vez por semana a hacer la obra y volverse a tu país. Ah, yo pensé que era Era muy así. cara. Mira, Que venían no los tenemos tanto martes. presupuesto. la música de Laura No Dos estamos muy Santos, lejos. tenemos la música que vive en la montaña en Córdoba y viaja cada semana a tocarnos los tamborcitos. Mira. Yo pensé eso, que llegaban acá en un vuelo de aerolíneas ponían la argentinas, producción. que lo ponían la producción y se iban el jueves a la mañana. Estamos buscando financiamiento para lograr eso. Queremos ampliar el elenco Ahí para llegó meter- Para que Laura pueda venir- la Bolivia. Ah, parece que llegó mi Para que Laura pueda venir en avión y no en micro. Bueno, mientras entonces, la respuesta viene ahora, en un ratito. Mientras vamos recibiendo a la actriz que se va a sumar aquí al elenco de Migrantes, vamos a un tema musical en esta tarde de ausencia de calor. Qué suerte. Por suerte. ¿Sí llegó a Bolivia o no llegó? No sé. Sí. Graciela Medina les manda saludos. ¿Quién? Graciela Medina, Ah, la saludos amiga de a Poli. los actores de Migrantes. Dale, sí. un abrazo. Mira, bastante gente está mirando. Ahí es nuestra única ¿Puedo fan. comer uno de estos? Sí, claro, comé. Tenemos una fan que nos sigue por todos lados. Graciela Medina. Sí, a mí siempre me manda, me escribe en mi Facebook, siempre me manda el afiche de Migrantes. Todo el tiempo. Es como una fan. Está bien. Teníamos que empezar a llevar las giras y todo, ¿viste? Fans destacados. De soporte. ¿A tu niña? A la fan destacada. A Graciela. Ah, Graciela. Mira, toca hip hop. Qué lindo está el espacio. Sí, Es re lindo, esta es la casa de Aptra. Muy fabuloso. Acá los periodistas organizan los Martín Fierro. ¿No ves? Acá Tienen tenemos re uno. lindos salones Este que acá. nos lo ganamos, nos lo ganamos el Ay, año ¿me puedes sacar pasado. una foto? Porfa, dale. ¿Quién tiene con serio? Pero si no te lo ganaste vos, Mariana, ¿para qué te sacas un Lo damos Ay, que ahora. no dale. ¿Qué? ¿Hoy lo van a sortear? No. Mejor actriz de Pero si no te Migrantes. no ganaste. Claro. Mariana, Nos no gana Olivia. ganaste, no ganaste. Olivia Torres. Cuando llegue el día se lo damos a ella. Gracias. Bueno, puedes devolver ahora. Sí, perdón. Cuidado cuando nos vayamos que no se lo lleve. Es mentira. Sí, es mentira. Que es un carapón, un carapón. Claro. Y todos los se lo dan la misma gente siempre. Lo tienen que devolver. Sí. A Mirta, a Susana, todo. No se rían mucho. Bastante gente en el acto. Sí, hoy pasé. Sí, vi, yo, viste que yo estoy Bueno, en yo una vivo a 2 cuadras de ahí, Yo así vivo a que 2 puedo ir ahí. cuadras, Claro. No, Carlitos, que no vino hoy. No, yo no soy de Motochop. Ay, Dios. Porque los vi, pero viste cómo Están están con máscaras. Claro. No, Carlos. No vino Carlos hoy. ¿Quién es Carlos? El otro conductor. Muy bueno lo que hacen. Gracias. Muy divertido. Gracias. ¿Qué cosa? No sé, yo de Yo me río tanto con tu historia, Gaby, siempre te lo he dicho igual. Yo me cago de risa las weas que sube. Hoy me quedé esperando la carroza y la de Tusa. Es genial, es genial, es maravilloso. El productor, ¿no? Sí, El productor con el que estábamos trabajando cuando abandonaste el proyecto. Yo no lo abandoné. Porque fuiste a cooperación, porque Vos lo fuiste abandonaste. a entrenar. Yo no abandoné nada. ¿Qué estaban Re haciendo? abandonaste una obra del MBL. Tengo miedo Vamos a de hacer Chicos, miren que MB. estamos en vivo allá, Sí. Vamos a hacer MB y no lo hicimos al final. Por Víctor Leni fue. Por Víctor Lenin fue.
¿Vos decís? Porque re habíamos avanzado un montón. Teníamos re avanzado el trabajo. Bueno, hay que terminarlo. La dramaturgia está ahí. Cuando es Yo hablé con una chica, ¿viste? ¿Qué pasó? Aparte está en el mejor momento para Yo también tengo un golpe ahora que estoy intentando sacar de la mañana. Yo fin de año fui a leer el texto del MB, el Museo Etnográfico. Esto me pasaba todo el caos en Chile. El caos, eso me empezó a revelar. O sea, puedo caminar, pero estoy lo menos posible para sacarlo. Pues yo no tengo nada. Es una re linda historia de amor. Tengo miedo torero, ¿la leíste alguna vez? La única novela que hizo el MB. ¿Y cuándo la iban a hacer? El año pasado supuestamente la íbamos a estrenar. En agosto del año pasado, al final estuvimos 3 meses ensayando y... Pero viste que es muy vivo y no... Lo conozco. ¿Quién es quién? ¿Quién? Con mi... César Rivero, ¿vos? Que es conflictivo. Hay que poner los puntos, ¿viste? Todo el tiempo creaba conflicto. Le quería sacar no, el primer plano y le mataba y te tapaba, lo tapaba. Empujaba, escena. Me empujaba. Decía el texto. Roba textos, sí, lo vimos. No, está bien, avanzamos un montón en esa obra, avanzamos un montón en escenas. Hicimos un montón de escenas. Sí, al final no anda nada. Y cuando hacíamos de Lucía y Pinochet era genial también, era genial. Es divertido. Bueno, se retomará. Se retomará. Hay mucha gente, en serio. Sí. Qué bien. Qué triste, ¿no? Sí, que Tenemos que reunirnos. Che, un montón. ¿Qué hora es? Es por lo de los radios. 1:30. Bueno, ¿pero qué hora es? ¿7:30? Fernando. Sí, 32. ¿César es por lo de los radios? No sé, sí. Pero Si podía es un mes que me mataron al chico. Ajá. Igual están todos detenidos, ¿no? sí, pero iban a soltar algunos. A dos, se soltaron a dos. Se Soltaron a dos. Y corrió el peligro de que fueran prisión preventiva, pero a sus casas. Es domiciliar. Porque no ocurrió. Se vuelve. Continuamos aquí en el programa 600.000. Sí. 3,2. Sí, de Que Top La Troupe, en el año número 52 de este programa. Comenzó con Jova Mirta, que ella hace 55 años que hace el mismo programa, entonces también. Sí, Mirta, sí, usted sí. No, ¿verdad? Sí, querido, sí, acá estoy. Pero ¿No aparece. están hablando los chicos? Yo no soy migrante, yo nací acá, querido. En Villa Cañá, me pongo de pie. Un besito. Usted también es migrante, Mirta. No, querido. Usted vino de provincia a capital federal. Pero eso, no, infórmese, querido, infórmese. ¿Cuándo? No me gusta, no me gusta. Soy una persona muy informada. ¿Quiere contar algo a los compañeros? Ay, yo, mi Abierta. sueño es que Mirta Legrand me haga preguntas. Ah, Le voy a preguntar, querido. pregunte. A ver. Bueno, yo leí toda su historia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Usted nació acá y se fue a Francia. Sí. Bueno, ya está. Me leí hubiera eso gustado, ¿no? Mirta. solo. Leí eso solo, querido, un besito. Daniel Tiner, mi marido, era Usted francés. habla francés, Mirta. Oui. Yo lo vi allá. Claro, querido, claro. Sí, claro. Ay, Y ay. viajamos muchas veces, ¿eh? Háblale un poco en francés a Greta. Grisa. No quiero ahora, no quiero. ¿Por qué? No sé ni. No, se me Le pone ponemos la musiquita, música. ponga, suba, chup. Bueno, baje, querido, no tengo tiempo, baje. Bueno, la señora Greta quiere que usted le haga algunas preguntas. Bueno, a ver, querida. Acerca de la obra, su trabajo como directora. Sí, ¿qué más dirigió, querida? Bueno, dirigí. Bueno, no tengo tiempo. Gracias por venir, querida. Ahora le damos un cafecito Cabral, gracias. Bueno, a ver, presento a César Riveros, actor de Chile, también que interpreta a uno de los protagonistas de la obra Migrantes. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? Benjamín, sí. Benjamín. ¿Quiere contarle algo, Mirta? ¿Benjamín Po se llama?
Benjamín Po. Benjamín Po, claro. Yo soy graciosa. No entendió el chiste. Después se lo explico. Por favor. Po porque los chilenos dicen po mucho, ¿vio? Ah, Dicen po. por Po. Claro, sí, por Edgar Allan Poe y ahí de ahí quedó. Ah, qué bien, qué Sí, cultos. Sí, no es cierto. Bueno, ¿pero quiere preguntarle algo, señor, sobre su personaje? Pregunte lo que quiera. ¿Cómo compuso su personaje, querido? Uy, ¿Por dónde empezó? fue muy complejo. Bueno, vamos a la pausa. Vamos, gracias. Ay, no le da oportunidad a nadie. Bueno, le presento a Vladimir Chorny, Vamos. actor mexicano, Porque llegado no, al pensé país. que era ruso. Parece. Mi abuelo paterno. Acá, Chorny. Habla el micrófono. Todo querido, mentira, que sí, ¿verdad? Sí, mi abuelo paterno era ruso, de ahí. Ajá, el ¿y apellido. su papá era ruso? No, padre argentino, madre mexicana, yo nacido en México ¿Y por qué Vladimir entonces le puso el nombre a su abuelo? No, mi abuelo se llamaba Vladimiro y me pusieron Vladimir de ahí. Ah, sin la O. Sí, le quitaron, para cambiar. Bien, bueno, Sí. es más inclusivo, ¿eh? Porque la O. Vladimir es la próxima, ¿eh? Perfecto, sí. Yo soy moderno, soy Muy canchero. bien, Mirta, ¿le quiere preguntar algo al señor Sí, Vladimir? querido, bueno. Me emocioné. ¿Por qué? Hablemos. Porque me acordé de Danielito querido. ¿Besito? Danielito querido. Con todo mi amor. Bueno, los celulares, chicos, los celulares. Que suenan bien. Bueno, querido, ¿y usted cuánto hace que vive aquí en el país? Casi 6 años ya. Ah, bueno, ¿y qué Casi hacía no allá en pudo, México? pobre, casi no pudo acá. Eh, ¿Qué se le fracturó? No. También. ¿Qué estaba haciendo, querido? Estaba entrenando, jugando y ¿A qué por juega? eso. Bueno, yo hacía artes marciales. Sí. ¿Y entonces? Un poco de todo igual, pero. ¿Y entonces qué ¿Se hizo? fracturó haciendo artes marciales? Sí. Tuve una lesión un poco antes de las audiciones, entrar, pero un poco al antes de final, entrar. un poco antes de entrar. Ah, justo. Y sí. Pero nos recuperamos y bueno, acá estamos. ¿Y podía ser un migrante enyesado? Y podría. Sí. Bueno, ¿y usted, querida, de dónde es? Yo soy de Argentina. Bueno, no nos interesa. ¡Ah, Mirta! ¡Qué despectiva! No, Una no, cosa La conterránea. señorita es de Moreno. ¿De Moreno? Sí. Ah, bueno, eso es como otro país, querida. No, nací en Moreno, pero vivo acá hace 17 años. ¿Acá dónde? ¿Acá en la radio? Acá en la radio, en el edificio de la Pero es radio. como No. Estamos esperando, Mirta, a otra actriz de Bolivia, que todavía no llegó. Ah, me gusta mucho Olivia la Torres música. se llama. ¿Miss Bolivia? Muy No, linda esa era película. cantante de Miss Bolivia. Esta es una actriz boliviana que forma parte de Migrantes, esta obra de teatro, muy interesante, que tendría que ir a verla, Mirta. Tenemos La voy que a ir ver, la voy a juntos ver. Sí, voy a ver. Esto es real lo que voy a contar. Una vez hubo una noticia con Miss Bolivia y en un diario conocido pusieron una foto de Miss Bolivia, la que había salido en el concurso de Universo que representó a Bolivia y pusieron la foto de Miss Bolivia. Sí, querido, sí. Gente bruta, ¿no? Sí, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, Mirta, gracias por su participación nuevamente, No, gracias. por Un honor recibir para a esta usted. gente. Un honor Sí, para para mí es un honor que usted siempre esté todos los martes aquí y que le pregunte, que haga preguntas tan importantes, tan profundas a los invitados, como hizo hoy. Me voy súper. Con esa cámara no, corte, corte. yo tengo que Así cumplir un no. sueño. Sí, Greta. Sí, mi primer sueño era hacer esta obra Migrantes y el segundo sueño era conocer a mí. ¿Viste? Ya que lo cumpliste los dos. Sí, ya está. Ahora, Pero usted se cree que no va a llegar a Puedo conocerme. Yo sigo y sigo. Todos los conocemos al final. Sí, sí. Muchas generaciones ya las vamos conociendo. Claro, sí, ustedes se van yendo y yo sigo quedando. Nosotros nos morimos y usted sigue. ¿Cómo hace? Y van a quedar las cucarachas y yo. Otra observación, y con esto concluyo con usted, señora Mirta, Sí, si cómo le no. parece. ¿Me está echando, querido? No, para nada, no, para ¿No le nada. rinde? Sí, mire, le levanté el rating, mire. Fíjese. Sí, es verdad. De los invitados, casi que no le dio oportunidad a ninguno de hablar, menos a uno. ¿Cómo dijo? Que entre todos los invitados, cuando le hizo la pregunta a cada uno de ellos, Sí. no les dio tiempo a responder, pero excepcionalmente con uno no hizo lo mismo.
me gustó platicar con ¿Qué uno. está insinuando? A todos nos gusta. Estoy insinuando que le interesó, insinuando? de todo el grupo de migrantes, hubo uno que le interesó más que todos. Bueno, si hubiera fracturado el chileno y le preguntaba al chileno. No me gusta. No. Así no. Bueno, Mirta, discúlpeme, pero era una observación que quería hacer. Bien, estamos aquí entonces con el elenco de migrantes, con César Riveros, con su directora Greta Skaki, iba a decir, Greta Risa. Greta Rigor. No, Greta Rigor. ¿Cómo es Greta Risa? No, Greta Risa. Greta Risa, con Mariana Maciel y el señor Vladimir Chorny, que realmente llama la atención que un mexicano se llame Vladimir. Sí, en general causa confusión. Es un gran desafío para vos acordar de todos esos Pero nombres. nos lleva mezcal cada función, eso hay que Exactamente. decirlo. Sí. De hecho, la prueba de mi mexicanidad es el mezcal. ¿Cómo? Que la prueba de mi mexicanidad en la obra fue el mezcal. Y ahora en cada ¿Toma obra... mezcal en escena? Hay una escena en la que tomamos mezcal, hay otra escena en la que cocinamos. Yo no lo sabía. O sea que pasaron Recién se acaba de enterar. Sí, igual hacen lo que quieren. Me llaman Greta Rigor y todo, pero hacen lo que quieren. Rico el mezcal. Sí, es bebida de dioses. Peligrosa. Sí, peligrosa pero benéfica también. Ayuda mucho a descontracturar. Ajá. ¿Estás contento con tu presidente? Sí, yo creo que ahí, o sea, estamos contentos de que es Obregón Cano. como la primera izquierda partidista que llega al gobierno. También creemos que hay algunos claroscuros y cosas que se tienen que revisar. Ahora hay una polémica muy fuerte con el tema de los feminicidios en México y las respuestas que ha dado el gobierno frente a los feminicidios. Un montón de femicidios. Pero bueno, o Sí, sea, años. claroscuros, pero efectivamente creemos que fue muy importante que se fueran los otros y que haya posibilidades de... Ojo, porque nunca se van, ¿eh? Acá también estamos Exactamente. contentos que se haya ido Macri, pero nunca se van. Siempre están ahí solapados, atentos y todo el tiempo gestionando y operando, porque la derecha Claro. internacionalmente es así. No para. Bueno, para, no frena. algo que justo es un tema con el gobierno de México ahora es, por seguir hablando de la obra, el tema de la migración, ¿no? México siempre ha sido un país que es como el patio trasero de Estados Unidos y siempre nos quejamos de la forma en la que se trata a los migrantes mexicanos. Y ahora hay un serio problema de represión por parte del gobierno mexicano a los migrantes y las migrantes centroamericanas, con las caravanas migrantes que se vienen haciendo desde hace varios meses y con el endurecimiento de las políticas de Donald Trump, que desafortunadamente el gobierno mexicano ha seguido, con todo un proceso de militarización interna y sobre todo en la frontera sur, con muchas críticas en términos de derechos humanos pero es un poco la historia de nuestros países, o sea, nosotros tenemos migraciones de distintos tipos y sabemos que por eso cruza por la exclusión, por la segregación, por la violencia, por la discriminación, algo que tristemente sucede en mi país y que creo que es la historia de la actualidad, o sea, las crisis políticas, las persecuciones, la injusticia y cómo eso hace que la gente tenga que moverse y pues muchas veces quede a la voluntad de lo que decían personas que obviamente tienen intereses políticos, económicos y que generalmente casi siempre quienes pierden son los migrantes, Sí, ¿no? el pueblo. Exactamente. ¿Y en Chile cómo va la cosa también? Uy, un dolor al corazón. Sí. Pero de alguna manera es como bastante contradictorio, al menos a mí lo que me sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que yo nunca pensé que iba a haber. ¿Esa reacción popular? Sí, yo de hecho, después de mucho tiempo, yo llevo 16 años viviendo acá en Argentina y yo después con el tiempo me di cuenta que era lo que me había realmente ido, me autoexilié, de por qué motivo me había autoexiliado. Y tenía que ver mucho con esto, con esto que estalló socialmente, el estallido social que hubo. Y bueno, a pesar de todas las consecuencias que hay, es un movimiento bastante hermoso y al mismo tiempo preocupante porque tampoco no hay nadie que esté liderando, entonces es como un sinfín. Es un problema. Es un eso, problema ¿no? que está Sí. sucediendo. Pero Lo lo que pasa es que es difícil un liderazgo en Chile porque están todos atravesados por el pinochetismo y claro, por una política completamente neoliberal, Sí, claro. incluso los 17 años de democracia jamás se cambió y no hubo ninguna intención en cambiar ningún movimiento que se hizo en la época de Pinochet, que fue la Constitución. Entonces ahora en abril se va a ver una apruebo o no apruebo a la nueva Constitución, Ajá. si la elige el pueblo o la elige el Senado en este caso.
haciendo ese plebiscito para apostar al nuevo cambio, que fue lo que Piñera, que un desastre, se ha convertido en el gran asesino de la historia, ¿no? Completamente. Y trató de demócrata, ¿no? Y bueno, y a pesar de todo lo que ha sucedido, las consecuencias, más de 400 personas sin ojo, 200, no sé, 30 y tantos, no sé cuánto, no tengo las cifras, pero mucho. No importa las cifras, está sucediendo. Está sucediendo. Gente y que está sufriendo. Quiero que sepan todos que esto no ha parado, que sigue sucediendo a diario en Chile, Claro. hasta el día de hoy mismo. Sí, muerte, desaparición. Hoy martes se cumplen 4 meses del estallido social y no ha parado. Esto, las noticias, ni las comunicaciones, ni los medios lo están mostrando, pero esto está a diario. Porque los medios de comunicación también están atravesados por la misma ideología, los monopolios, ¿no? Sí, tal cual. Claro, y el mismo dinero, el mismo poder económico que maneja el mundo. Y ni hablar también de la ONU y todo esto que se supone que, bueno, ni nada. De alguna manera se está exponiendo toda la decadencia y corrupción que hay en ese poder político, que ya no es bajo intereses económicos para minorías algunos. que gobiernan y hacen a su gusto, excluyen como quieren y siguen empobreciendo a la gente. Mira, igual más allá de, por ejemplo, yo siempre he dicho que acá en Argentina hay una gran conciencia con respecto al menos eso. O sea, siempre hay un equilibrio en que no se genere del todo. Y en Chile, durante muchos años yo no lo podía entender y creer, de que le hicieran creer que eran los jaguares por un sistema económico neoliberal, capitalista completamente. El encasillamiento, O sea, te corre un poco de la idea de que te representen ciertos prejuicios, estereotipos de cada país. Sí, hay una parte, no lo voy a decir porque sería hacer spoiler, pero hay una parte al final en la que hay como toda una declaración un poco más contundente sobre estas cosas que suceden en cuanto a lo social, lo político, lo económico, los prejuicios, los estigmas sobre la migración, porque nosotros creo que dentro de la obra algo que pudimos lograr con este tema de la universalidad es que por un lado te hablamos de la desigualdad, Sí. de la exclusión y de la violencia, y al mismo tiempo tuvimos la posibilidad, o creo que logramos, por otro lado, hablamos sobre sexualidad, sobre orientación, sobre discriminación, sobre amor, sobre sueños, sobre sexo, y después te hablamos un poco sobre represión. Tenemos esta parte, hay una escena en la que estamos literalmente en la frontera, entonces no se sabe si es Latinoamérica o puede ser la frontera sur de México con la represión a los migrantes centroamericanos, pero también podría ser en Europa y podría ser una frontera de África en la que no están dejando cruzar a los africanos. Entonces creo que la obra intenta llevar mucho por ahí y cruza estos discursos que creo que a final de cuentas hablar de la migración tiene que ver con eso. No es lo mismo ser un varón blanco que migra por razones de autocrecimiento personal que ser, por ejemplo, en la obra, una mujer boliviana o un colombiano homosexual que fue echado de su trabajo que tenía en la policía. Entonces hay un montón de subjetividades que nos cruzan y que tiene que ver también con la identidad, que la obra lo trabaja, creo yo, bastante bien, que marca diferencias en la migración. Entonces, creo que siempre que uno hable de migración tiene que poner el renglón en la crítica política, económica y hablar de desigualdad, injusticia, exclusión, pero al mismo tiempo debe quedar un espacio para humanizar los procesos de la migración y también tener posibilidades de hablar sobre esa fiesta, sobre el deseo, sobre el placer, sobre el sexo. Yo ahí agregaría algo que justamente mi deseo era salir de todas estas cuestiones intelectuales con la apuesta, que están, que existen, pero justamente, recién lo dijimos, es cómo lograr en un momento dejar de pensar de todo esto y simplemente
entrar porque es una locura todo esto, es una locura, y yo era un poco lo que quería que se viera en la obra, que la migración es una locura, que hay cosas que son ilógicas, que ellos van, que ellos vienen, que uno a veces ya no sabe, se pierde, quién soy. Y todo esto que ustedes describen de forma tan bien, pero que son razones políticas, intelectuales, efectivamente, el camino que hicimos era cómo lograr, sin volvernos ingenuos para nada, Claro. pero cómo lograr bajar a las tripas. Y esto que estaba por decir Vlad es muy importante porque nos fuimos dando cuenta en el trabajo, al trabajar todos migrantes ahí durante 3 meses juntos, y en laboratorio buscar cómo trabajábamos la migración, qué era, cómo hablábamos de migración, nos dimos cuenta que rápidamente llegó el humor. Y que justamente frente a temas de tragedia y de odisea y temas universales tan grandes, lo único que nos salva finalmente es el humor. Sí, Y es a partir de empezar a reírnos de nosotros mismos. Claro. Y de hacer la fiesta cuando Fiesta de Vladimir celebración. dice, estos migrantes lo único que les queda en un momento, se tienen que arreglar los muchachos, lo único que tienen que hacer está la hija fiesta, de chicos. Greta Risa. Sí. En el estudio, rebelándose contra la gente. Contra el sistema. Aparte Contra el tiene sistema. a 3 asistentes que la miran. Bueno, eso, la fiesta Qué y el carácter. humor nos ayuda muchísimo a salir de estas tragedias. Sí. Ya me voy porque... Vaya a traer a su hija. Es muy loco porque lo de las migraciones tiene que ver un poco con el concepto de propiedad privada que incorporan aquí en América los españoles, obviamente, porque aquí no había concepto de propiedad privada. Y ahora es muy loco que tu lugar de origen determine si sos legal o no en un claro. lugar. Cuando vos vas a otro Horrible. lugar sos ilegal. ¿Cómo puedes ser Sos ilegal ilegal. por viajar, digamos? Claro. Hay como unos conceptos que son obsoletos y que no se pueden entender en el 2020 como todavía podamos sostener estas cosas. Por esas mismas razones que tiene el poder económico, ¿no? Que existieron siempre. No les preocupa el ser humano, solamente les preocupa cuánto pueden más enriquecerse o cuánto más pueden seguir explotando a esa gente y a la vez condenarlas, crearles leyes justamente para reprimirlos. Lo que pasa en Chile es fatal. Encarcelan a una persona por salir a manifestarse y no un carabinero asesino por atropellar y Por llevarse... romper un molinete, estaba peligrando Claro. 20 años y la persona que había atropellado directamente a una para poder casi matarla, Sí. estaba con firma mensual no sé por cuánto tiempo. Ujú. Y fue un revuelo eso porque el movimiento hizo generar, exponer esa situación, esa diferenciación y lograron salvar al profesor que había Menos mal. hecho ese desastre, porque si no estaba peligrando 20 años de cárcel esa acción. Al profesor. Al profesor, pero cuando se puso en con esto que se hizo evidente, se hizo se viralizó Sí. el video, Sí. sí, y se expuso también el policía que estaba zafando con firma domiciliaria, o sea, con firma mensual y súper libre, lograron salvar al profesor, o sea, Por eso las democracias también están tan debilitadas, ¿no? Porque ya casi que son obsoletas. Porque no es democracia directa, digamos. No. Hay como un sistema que se sostiene con la democracia, que parecería que es lo menos peor de todo, pero que de alguna manera sigue funcionando como otro sistema de gobierno. Hay cosas que se parecen mucho a las monarquías, a las dictaduras, Feudos. y no cambia eso. Entonces, Mira lo que pasa en nuestro país. Un senador que se la pasa viajando con su señora y el chiquito que tiene, mientras la comunidad wichí no tiene ni agua. el octavo que Y se hay muere, niños que se mueren por desnutrición. Y también es culpa nuestra, que velamos, que solamente lo vemos como una noticia, lo lamentamos, pero qué pena los wichís, somos incapaces de segunda. Porque la migración en Argentina, por ejemplo, si bien por suerte las puertas están abiertas para toda la gente que quiera venir, porque está en la Constitución Nacional, y por suerte eso no se modificó, pero no es lo mismo para nuestras sociedades, sobre todo la de Buenos Aires, un migrante europeo que un latinoamericano. No es igual. No, y además, por Es ejemplo, mirado de otra manera. claro, por ejemplo, acá es interesante pensarlo porque
yo lo tengo muy claro porque en México nosotros tenemos una fuerte presencia de pueblos indígenas, ¿no? Claro. Y una de las diferencias entre Argentina y México, creo yo, en ese tema es que los procesos de colonización fueron distintos. En México fue un proceso de colonización desde el sometimiento y la incorporación, lo que llevó al siglo indígena, y acá fue un proceso más bien de exterminio. Sí. Pero, ¿quién más en su propio país que los pueblos indígenas en Argentina, ¿no? ¿Y quién más excluido, discriminado que los pueblos indígenas en Argentina, ¿no? Entonces, creo que también hablar de la migración implica voltear a ver un poco nuestros pies y las deudas que también tenemos frente a la injusticia, frente a esa exclusión, porque creo que prácticamente en todos los lugares, o sea, con todo y que estamos celebrando la nueva situación acá en Argentina, el cambio político, un cambio de gobierno, pero también creo yo que sigue habiendo muchas deudas de injusticia para varios sectores y varios grupos, que está bueno ponerlas en el medio, está bueno ponerlas en el centro, porque la democracia puede llenarse, o sea, si algo nos muestra, creo yo, la modernidad, es que la democracia se puede llenar con muchas cosas, y hay veces que si tú le llenas con un contenido muy distinto, la democracia se puede convertir en su contrario, y es lo que está pasando en distintos países en los que, bueno, formalmente tienes una democracia, pero en los contenidos, en las acciones, con la militarización, la toma de políticas, termina pareciéndose algo bastante distinto a la idea que nos contaron de democracia. Entonces eso hay que defenderlo, hay que lucharlo, y o sea, es distinto cuando uno le mete contenido de derechos humanos, igualdad, justicia, a cuando uno deja que se le meta cualquier cosa. Exactamente, no hay que dejarnos meter cualquier cosa. Ese es el resumen de toda la nota de Migrantes. No hay que permitir que nos metan cualquier cosa. Mirá que nos han metido cosas, pero yo ya dije basta. Hasta Acá acá llegué. Me interesa ir a ver Migrantes, que están los días miércoles a las 20:30. ¿En dónde, señor? Espacio Callejón. Diga la dirección. Humahuaca 3759. entre Bulnes y Mario Bravo. En el barrio de Almagro, un lindo teatro. Ahí entonces tenemos que estar los miércoles apoyando a este elenco superior con una gran dirección de la señora Greta Risa. Señorita, perdón. Con la señorita Greta Risa. Su hija, que lo has centrado. Máxima Risa. Sí, bueno. Bueno, ya está. Mientras la actriz boliviana nunca vino, pero no importa. En realidad no tenemos actriz boliviana, pero contamos eso en los programas. Es un gran O montaje. sea, se nombra pero no aparece. No aparece. Es como Pepe el Romano. Una Pero cosa. Ya no sabemos qué hacer para que vengan. aquellas personas que quieran conocer a la actriz boliviana tienen que ir entonces miércoles a las 20:30 horas a ver Migrantes al espacio Callejón. Humahuaca 3759. 3759 Y Humahuaca. las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Bien. Y si no, nos pueden seguir en Instagram, que es @CIE Mirando al Sur, o por Facebook también Mirando al Sur. Bien. Muchas gracias por la participación. Gracias, Marisa. Marisa Manelli. ¿Cómo era el nombre? Mariana Mariana. Háganle una pregunta a Mariana, porque no sé, Pero si se no, nos no cobren lo cerró. de Mariana. Dale, cerramos el programa con vos. Dale. Un mensaje para la posteridad, Mariana. Un mensaje para la Como la Argentina del grupo. Bueno, mañana, 19 de febrero, todo es a la plaza a reclamar por el aborto legal seguro gratuito. Muy bien. Es cierto. ¿Viste? La tenía guardada para el final y Pero cerró a con ver, broche un de momento, oro. yo hay algo que Suerte que no lo entiendo. recordó. Mañana los mandan no, es Pero un estamos desastre, agotados, esta estamos chica. agotados nosotros. Los mandan a la plaza y tenemos función. No, bueno, nosotros. ya sé, yo voy a ir a la función, pero, No lo pero puedo creer. primero voy a ir a la Te juro que no plaza. lo puedo A las creer. Lo queríamos 17. contar ahora, mañana no actúa. No, pero déjame decirte, a las 17 arranca la jornada, entonces puedo estar a las 17 y 17:30, 18 menos cuarto me voy volando para el teatro. Está bien. Pero por lo menos Muy bien. mi corazón Argentina irresponsable. va a estar ahí. Irresponsable. Irresponsable. Responsable. Gracias, Vladimir Chorny. Muchas gracias a Viva ustedes por México. Viva Frida Kahlo. Viva la cultura azteca. Vivan los pueblos indígenas. Viva Juan los Gabriel, nuestra prima que se nos fue también. ¿Quién es? ¿Cómo? Cantante Juan Gabriel, es verdad. Viva Gabriel. Que falleció. Qué tristeza. Él decía, lo que se ve no se pregunta. Así es.
Qué rica es el agua que hasta con ella bautizan. Gracias César Riveros Gracias por tu amistad a vos también, también. por tu presencia, por tu alcoholismo, que te quiero. Gracias. ¿Por qué me echas la agua? Y bueno, compañero Gaby Villalba, una vez más juntos. Una vez más, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Este fin de semana nos encontramos todos en Tano Cabrón, que queda en Jean Lloré 715 para ver Impro Humor 2020, nuestro show de improvisación, los viernes 20:30 y sábados 20:30 horas. Si tenés problemas capilares, también tenés que hacer Chivo. un tratamiento con Marcelo Alguibay, que yo voy los días jueves y Federico French me hace la cabeza. Y me la hace la cabeza. Me hace la cabeza, absolutamente. Y cómo me la hace. Y algo más, y come una rica factura de la Gioconda. ¿Ya dijimos todos los chivos? Sí, ya está. ¿Nos podemos retirar en paz? Nos vamos a retirar. Hoy Gracias. no vino Moria. No vino No la dejamos Moria. entrar hoy. Pero vino Mirta. Vino Mirta, por suerte. Gracias a Demetrio Arias, gracias a Martín Álvarez, gracias a nuestro ejecutor instrumental, Wolverine, ahí usando la música. Gracias Que Radio son Tú. muy malos babysitters. Eso No pudieron controlar No me la va a máxima. Ya viene el próximo programa que se llama ¿Quién se opone? Todos los martes lo pregunto y todos los martes me lo responden. ¿Quién se opone? Gracias Radio Tú, gracias Aptra, gracias Martín Fierro. Gracias a vos. Gracias Gaby. Gracias. Gracias, chiques. Gracias. Nos vemos, muchas Gracias. gracias.